Vamos a iniciar este nuevo repaso por la microestructura cognitiva de la conectividad cerebral. Los conceptos vamos a reiterarlos, pero ya de una manera más afianzada. En esta diapositiva lo que estamos viendo es la conectividad estructural que fue obtenida mediante una imagen por ponderación de difusión, donde se puede apreciar el cingulado, el fascículo cingulado en toda su completud, es decir, desde la parte prefrontal hasta la parte temporal que ingresa al hipocampo. Acá tenemos la manera en que está constituido fibrilarmente esta reconstrucción que hacemos mediante resonancia magnética. Y si nos fijamos en esta escena, la persona está dialogando con otra persona. Entonces, podemos observar que un tracto de interés en la interacción social comienza a lateralizarse. Cuando la persona está concentrada en el ordenador haciendo su tarea, el cingulado, sobre todo la parte anterior, desempeña un rol fundamental, mientras que cuando inicia una interacción social, las partes laterales, de las cuales el cingulado ejerce un control, pero ese control ya está mediatizado por fibras adyacentes, comienzan a tomar el relevo de la principal información que está circulando. Acá hay algo esencial. En las imágenes por ponderación de difusión, los datos que tenemos de esta fibra reconstruida, son correlacionales. Es decir, no estamos observando de qué manera un tracto cambia en su conectividad en vivo, sino que necesitamos conocer la constitución de la organización tractográfica de la persona y luego, en función de tareas que realiza off resonador, fuera del resonador, se establecen correlaciones. Correlacionar no es establecer causalidades, sino los estadísticos que obtuvimos en estos tractos, estadísticos de conectividad, estadísticos de grado de mielinización y otros estadísticos más, los correlacionamos con, por ejemplo, habilidades sociales, habilidades de concentración. Eso es importante porque cuando se quieren integrar tractos, estos tractos en este caso están diseccionados de forma aislada, pero cuando están integrados tenemos que apelar a modelos estadísticos más complejos como los modelos dinámicos causales. Acá tenemos un fascículo arqueado y esta es una de las maneras en las que cuando se hacen imágenes por ponderación de difusión se establece un modelo que permita que la constitución biofísica de estos algoritmos, que son los tractos, sea reconstruida. Estas se llaman imágenes por tensores de difusión y nos arrojan un índice que se llama anisotropía fraccional. Bien. Esto es un tanto complejo, pero lo vamos a ir viendo parte por parte. Acá tenemos toda una tractografía de cerebro entero y acá tenemos ya la disección por los tractos en los tractos principales que generalmente tenemos en cuenta. ¿Cuál es la gran ventaja? Que tenés un mapa de qué manera está organizado cada cerebro. Cada cerebro es totalmente individual, es particular. Entonces, la manera en que procesa cognitiva y afectivamente una persona la información es única. Las fibras en forma de U, la manera en que un tracto se conecta con otro tracto, los puntos de conexión, son idiosincrásicos. De ahí que en uno de los señalamientos que se les ha realizado en los foros, hay que tener cuidado con las esqueletonizaciones o los modelos TBSS que normativizan los tractos en plantillas comunes. Facilitan la comparación voxel a voxel, pero sin embargo, los tractos, la sustancia blanca, es totalmente particular en cada persona. No estamos hablando de patologías. Cada persona tiene
como dice Pierre Magistretti, a cada cual su cerebro. El principio que ya hemos visto varias veces, pero lo podemos volver a ver, es bastante complejo en cuanto a la física. Lo que tenemos que hacer es sensibilizar que un campo magnético asociado a otro campo magnético obtengan señal de los movimientos de las moléculas de agua. En este caso tenemos una molécula de agua que, como ven, realiza un movimiento de abajo hacia arriba. Dentro, está destacado en amarillo, dentro de un conjunto de moléculas de agua. Lo hacemos en un tiempo ventana. Nosotros de esto tenemos que capturarlo. Bueno, en este caso no tenemos el códec disponible, pero tenemos que capturarlo desde diferentes direcciones hasta que una dirección llegue desde abajo hacia arriba y capture esta señal que emite esta molécula de agua. Una dirección aplicada de esta manera va a capturar cómo se pierde señal por este movimiento, y eso va a ir codificado a una matriz. Se llama el proceso que hace el resonador, que almacena en matrices en un disco duro, y en ese disco duro van quedando todas las matrices de almacenamiento. Todo esto es posible porque los grupos neuronales que existen en el parénquima cerebral están asociados en asambleas neuronales, en ganglios, de los cuales se desprenden axones. Estos axones se empaquetan y se unen formando fibras y estableciendo conexiones que son como autopistas dentro del propio sistema cerebral. Esto es muy interesante si uno lo compara con otras especies, de qué manera en el Homo sapiens el desarrollo de la sustancia blanca es la particularidad. El hecho de tener tantas autopistas interconectadas entre grupos neuronales. Reside ahí la novedad de la evolución del ser humano. Sobre todo hay particularidades que hacen al linaje del Homo sapiens, que es la conquista del sector prefrontal sobre el cerebelo. El cerebelo es una zona que es una arquitectura de neuronas, de organización de neuronas y de organización de fibras, que la podemos ver hasta en invertebrados. Sin embargo, el uso que le dio el Homo sapiens mediante la fibra al cerebelo ha producido los pedúnculos cerebelosos, aprovechando esta extensión, este bulbo, donde están los núcleos olivares, y de estos núcleos olivares que están presentes, surgen los pedúnculos inferiores, pedúnculo medial, talámico, el pedúnculo superior, que es supratalámico, que va más que nada por el puente de Barolio, y de esa manera se logra que el cerebelo, que en los invertebrados es un sistema efectivo de lograr una meta, se convierta en un sistema muy complejo de captura de la memoria de trabajo, copia de la memoria de trabajo y fundamento del aprendizaje supervisado. Bien, en esta imagen lo que tenemos son los principales tractos. Cuando uno dice los principales tractos, son los que con un nivel de resolución relativamente asequible a la tecnología de nuestra época, vamos a poner 3 teslas como la tecnología normativa, son los que se pueden cuantificar. Cuando uno dice cuantificar, está hablando de tener estadísticos que nos informen de el grado de mielinización, de qué tan compacta es la fibra, de cuánta es la intensidad de señal nerviosa que se transmite por esas fibras, si hay injuria o no axonal, si hay un daño o no en los axones, y aún dentro de las fibras, las discontinuidades que hay dentro de la misma fibra, si hay partes que transmiten, si hay partes que no transmiten. Entonces, estos se llamarían tractos canónicos, son los visibles, reconstruibles con la tecnología actual disponible.
Por ejemplo, tenemos el cuerpo calloso, que une los dos hemisferios cerebrales y es uno de los tractos más reconocidos, más populares, porque permite que las tareas se distribuyen en el hemisferio izquierdo y en el derecho. Hubo un error histórico que fue considerar que el hemisferio izquierdo era un hemisferio como de lo racional, aquello que era la planificación, y el hemisferio derecho el emocional, el intuitivo. Bueno, eso no tiene ningún aval científico. Eh, es, eh, Básicamente las tareas se distribuyen entre ambos hemisferios y eso permite optimizar las actividades. Hay especificidades hemisféricas, hay aspectos, hay funciones que le corresponden más a un hemisferio que a otro, pero no tienen que ver con una racionalidad y una emotividad de un hemisferio y de otro, sino con precisiones mucho más detalladas y bastante más complejas que las señaladas. En este caso, citamos como un estudio el tiempo de uso de la cocaína, los años en que una persona consume cocaína. Imaginen, esta persona lleva 20 años consumiendo cocaína y la anisotrofía fraccional del cuerpo calloso. Ven como a menor cantidad de años de consumo de cocaína es mayor la anisotropía fraccional, que es un índice de conectividad. En este trabajo, que es del 2017, lo que se muestra es que efectivamente el daño principal que provoca la cocaína es en el cuerpo calloso. Estos estudios son interesantes, sobre todo porque son muy difíciles de realizar en cuanto a que la selección de las personas es muy compleja, porque es difícil encontrar personas con consumo de sustancias que a su vez no tengan una comorbilidad por la cual sea prácticamente imposible atribuirlo al consumo de cocaína. Los casos no suelen ser muchos, pero cuando se logran aportan información muy valiosa. Son segmentaciones, que es algo que hay que tener muy en cuenta. Cuando uno dice un tracto canónico, es importante tener en cuenta que ese tracto lo vamos a tener que segmentar en distintas partes y de acuerdo a funciones que cumplen. Las partes, por ejemplo, occipitales, las partes que van acercándose a la región parietal, las partes sensoriales, las partes motoras, las partes prefrontales del cuerpo calloso, la cabeza del cuerpo calloso, tiene un rol crucial en funciones ejecutivas, sobre todo si desarrolla lo que se llaman fibras adicionales en forma de U. Algo interesante del cuerpo calloso, si vemos aquí en esta animación, es que en esta reconstrucción por DTI, el cuerpo calloso tiene una terminación bastante clara, pero con mejores resoluciones, por ejemplo, con deconvoluciones o esféricos armónicos, el cuerpo calloso llega hasta las partes laterales del, llega hasta tocar casi la parte de las meninges. Entonces ahí también vemos la influencia de la tecnología y del manejo de las matrices para obtener lo que se tiene que obtener, que es una reconstrucción lo más similar posible a lo que no podemos observar directamente. Bien, la corona radiada proviene de todas las fibras que están conectadas. Vemos acá el bulbo raquídeo, el mesencéfalo, y proviene ya de la médula espinal, pasa por el hipotálamo, por el tálamo e irradia a toda la corteza cerebral. La corona radiada es una de las formaciones tractográficas más importantes en cuanto a la sensorialidad, a la motricidad, y también es importante en algunos de los trastornos psiquiátricos más convencionales, como sobre todo en edades más jóvenes, como la ansiedad, los trastornos de ansiedad generalizada por las irradiaciones ópticas y los pop-ups, que son apariciones que la persona no controla sobre imágenes que influyen en ideaciones, creencias, provocan creencias poco estructuradas, pero que tienen fuerte impacto en las personas.
Considera que la corona radiada es una puerta de entrada hacia luego trastornos más complejos en la adultez. El fascículo uncinado es un fascículo que hemos estudiado bastante en nuestro equipo porque, bueno, tiene la particularidad de que en el ser humano tiene un desarrollo muy específico que no tienen otras especies. Sí hay macacos que tienen el fascículo uncinado, pero la función del fascículo uncinado en el ser humano tiene la particularidad de que contacta con el lóbulo temporal anterior, que es un ganglio neuronal muy vinculado a la reunión abstracta de rasgos semánticos, y ese contacto que se puede observar mediante algunos tipos de resonador, por ejemplo los Skyramit, que indican que el fascículo uncinado en el ser humano sirve para la recuperación de conceptos. Eso lo hace, lo vincula, o por lo menos establece algún fundamento de por qué está vinculado, como en este estudio de Lou-Battingal, este estudio muy, muy citado de Lou-Battingal, acerca de la conectividad cerebral anormal en niños después de una después de una grave deprivación socioemocional, son niños huérfanos, eh, lo hizo con un estudio con un modelo de imágenes por tensores de difusión, donde el fascículo uncinado directamente era indetectable. Es un estudio de 2006, probablemente con la tecnología actual sea más detectable, pero igualmente sucede que se requieren reconstrucciones donde hay que bajar los umbrales de anisotropía fraccional para poder reconstruirlo. En un trabajo que hemos realizado, hemos visto que el volumen de la amígdala y el volumen de la corteza orbitofrontal están mediatizados por qué grado de conectividad tiene el fascículo uncinado, ya que el fascículo uncinado se introduce en la amígdala, se introduce en la ínsula y llega también a la corteza orbitofrontal. Tengamos en cuenta el concepto de fibra. La fibra es la que conecta, de ahí nuestro interés por los algoritmos que transportan los axones, 200.000, 300.000 axones que componen una fibra, que están relacionando las salidas que emite un grupo de neuronas que están en lugares diferentes y de qué manera se están comunicando. Estamos hablando de una zona de que es clave en todo lo que es neuropsicología. El fascículo cingulado es la zona de control, es la zona de monitorización. Es una zona, además, es un hub que está uniendo muchas zonas adyacentes, zonas que están vinculadas, relacionadas, que dependen de la conectividad del cingulado. De allí que el cingulado sea casi partícipe en cualquier patología neuropsicológica de la que podamos empezar a hablar. Primero tenemos que observar la constitución del cingulado, sobre todo la parte anterior del cingulado. Está involucrado en trastornos de impulsividad, abuso de sustancia, en trastornos emocionales de cualquier tipo. Y ya cuando hablamos de tareas más específicas, estamos hablando de detección de conflictos, formación de memorias, control inhibitorio y monitorización. Un detalle siempre hay que mirar. Esta parte del cingulado, la parte subgenual, es decir, de la rodilla hacia abajo, si se ha desarrollado esta parte, cuántas fibras en forma de U se han desarrollado. Esto lo van a ver muy distinto en cada persona, y luego cuáles son las proyecciones parietales, parieto-occipitales que desarrolla, y si es fácil la reconstrucción hacia el descenso, hacia la memoria. Esas son claves para examinar un fascículo cingulado. El fornix es clave en la memoria de trabajo. En el fornix tenemos digamos, uno de los biomarcadores más importantes en la enfermedad de Alzheimer. Si ustedes ven los papers que hemos escogido, el fornix como señal de la enfermedad de Alzheimer
basado en justamente imágenes por tensor de difusión, la integridad del fornix y el volumen del hipocampo como predictores de la declinación de la memoria y de la progresión de la enfermedad de Alzheimer, la anisotropía fraccional del fornix y la atrofia del hipocampo en la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer y el fornix. Es muy importante el examen de este casi anillo que se forma y que penetra en el hipocampo, ingresando en las partes mediales está en el medio, casi entre la parte de la comisura anterior y luego llega a la comisura posterior para ingresar en el hipocampo. Es una zona ampliamente conectada con el cuerpo calloso ya con la circunvolución del cingulado, o sea, y dentro de la circunvolución del cingulado con el fascículo cingulado, y que es relevante en lo que se llama el updating, es decir, de qué manera la persona incorpora información y esa incorporación de información le provoca modificaciones en la información que ya tenía almacenada. En el fascículo fronto-occipital inferior esto es crucial en el lenguaje, en el aprendizaje de la lectura, en la recuperación conceptual. Imaginen que llega desde la parte orbital, desde la retina, el nervio óptico, va pasando por toda la parte temporal. Es un fascículo que tiene como se ve en este corte axial, realiza una sinuosidad que le permite ir por las partes mediales. No es un fascículo lateralizado, sino que es más bien medial y llega hasta la zona occipital. Miremos los papers en lectura. En la alexia, las dificultades en la lectura, tratada como un síndrome de desconexión, y es un síndrome de desconexión de este fascículo. Luego, la la aparición del conocimiento conceptual durante la toma de decisiones. Ese es un artículo muy interesante, muy recomendable de Kumaran, que lo que han hecho es poner a las personas en situaciones de toma de decisiones novedosas y veían la relación que había entre la capacidad de tomar esas decisiones y la conectividad de este fascículo, cuando la tarea lo que demandaba era que conceptos que habían aprendido, que eran novedosos, tenían que utilizarlos para tomar la decisión. Luego el desarrollo de esquemas semánticos. En niveles de estudios, en lesiones multiniveles, se puede ver cómo el lenguaje admite muchos niveles: nivel sintáctico, nivel semántico, nivel pragmático. Bien, el fascículo fronto-occipital está fuertemente asociado a lo que es el nivel semántico. Acá tenemos un fascículo también novedoso, muy actual, porque siempre se ha asociado al reconocimiento de rostros. Es un fascículo que se desarrolla muy temprano y se ha asociado con el reconocimiento de rostro de la madre como algo tempranamente muy adaptativo. Pero miremos este estudio. Dice: el fascículo longitudinal inferior, bueno, en este caso izquierdo, tiene un rol en el lenguaje. Un estudio con estimulación cerebral, es decir, con estimulación magnética transcraneal. Hemos realizado estudios donde encontramos que el fascículo longitudinal inferior, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, son cruciales para resolver problemas donde la abstracción está en juego, y esa abstracción tiene una estrecha relación con que es un fascículo que realiza una diagonal occipital hacia las partes del lóbulo temporal anterior, y justamente aquí está la conexión con el fascículo uncinado. Los pedúnculos cerebelosos, como habíamos señalado, que los dividimos en tres, tienen un rol que lo podemos ver en este gráfico. En la estructura del cerebelo hay que verla más bien en el ser humano. Esta conexión, la conexión prefrontal cerebelar,
tiene dos direcciones, la dirección talámica y la dirección pontina. La dirección talámica va del cerebelo hacia el prefrontal, la dirección pontina va de la prefrontal al cerebelo. Y eso permite que la estructura computacional del cerebelo humano tenga una efectividad muy similar y muy cercana a la de algunos animales fuertemente depredadores y adaptados como el tiburón, pero que lo utiliza para monitorizar el cumplimiento de sus intenciones. Y ahí tiene un importante rol y ahí hay que empezar a interesarse por el tipo de neuronas que están en juego, que son las células granulares, las capas de células de Purkinje. Estas células, estas neuronas son de un notable interés porque tienen unas ramificaciones eh, muy extensas, pero una salida axonal única. Ese tipo de estructura puede ser una estructura o muy simple o muy compleja, dependiendo de si la respuesta que emite tiene un control como el que ejercen las olivas, los núcleos olivares inferiores, donde a eso que emite se lo contrasta con una respuesta deseada, y esa respuesta deseada, que es una copia que hace el mismo cerebelo de la memoria de trabajo de las intenciones, lo contrasta con lo que las células granulares han podido tomar de las fibras musgosas. Las fibras musgosas son el input que proviene de la parte prefrontal, donde el cerebelo toma una copia previa a que la intención se ejecute. Entonces, ese preprocesamiento de la entrada hace que estas células sean adaptivas. Adaptivas quiere decir que si no se acercan a la respuesta deseada, marca error y se modifican. La modificación es una definición operacional de plasticidad sináptica, y entonces la respuesta, es decir, la ejecución, se vuelve a emitir y se vuelve a contrastar. Este uso del cerebelo es el que demuestra que puede ser la base de un sistema de aprendizaje supervisado. Los fascículos longitudinales superiores, que los dividimos en tres, son claves para la formación de estrategia por su conexión dorsolateral prefrontal con otra zona central en la integración de información, que son los núcleos parieto-temporo-occipitales. Aquí tenemos el giro angular, el giro supramarginal. Fíjense este estudio, cambios longitudinales en la sustancia blanca, en la microestructura de la sustancia blanca, en usuarios con un elevado consumo de cannabis, porque cannabis, donde más actúa y más provoca deterioro, es en la parte medial del fascículo longitudinal superior, que está dividido en tres partes, y es el que une la parte superior con la parte inferior. Luego también es muy importante en la red atencional de control, ya que es el que genera adaptaciones a conflictos. Cuando una situación es altamente conflictiva o altamente compleja, uno siempre se imagina en la cabina de un avión, cuando la ve por primera vez, ve un conjunto tan grande de botones, imágenes, de micropantallas, que le parece casi imposible manipularlo. Sin embargo, mediante la interiorización de conceptos y mediante la visualización progresiva, en estos fascículos se van desarrollando los esquemas que organizan. Así sucede con todo. Puede ser que con los tratos al principio también suceda que uno ve una complejidad muy grande, muy difícil de discernir, pero es el fascículo longitudinal superior el que va realizando abstracciones que se diferencian de este tipo de abstracciones del lóbulo temporal anterior, porque son abstracciones de organización espacial. Forman más que nada esquemas espaciales, mientras que el lóbulo temporal anterior forma abstracciones de tipo semánticas. Están relacionadas entre sí, hay una conectividad funcional entre sí. El fascículo arqueado es crucial, es uno de los principales en el desarrollo del ser humano en tanto ser humano, por la conexión que existe entre el almacén conceptual y la producción
de que esos conceptos puedan ser asociados a etiquetas léxicas. De ahí que los modelos de lenguaje hayan tomado siempre las áreas de Wernicke, el área de Broca, aunque el fascículo arqueado no llega al área de Broca, que es un área más inferior y lateralizada, pero sin embargo sí hay fibras, pequeñas fibras, que ese es otro de los aspectos cuando se hacen reconstrucciones, observar cuáles son las pequeñas fibrillas que alcanzan el área de Broca, y ahí van a ver que en las personas son muy diferentes el alcance que tiene. El fascículo arqueado es fundamental también en la audición. Aquí tienen ejemplos de la lateralización del fascículo arqueado. Es uno de los fascículos más lateralizados que existen. De hecho, la lateralización izquierda es muy común en los seres humanos, y eso es crucial para evaluaciones prequirúrgicas y posquirúrgicas. Aproximadamente el 96% del 95% de las personas tienen lateralizado los aspectos cruciales del lenguaje, de la producción del lenguaje, es decir, de que un concepto tenga una etiqueta léxica y la pueda pronunciar en el hemisferio izquierdo. Es muy interesante observar casos de cuando no se desarrollan los fascículos arqueados, sobre todo la no verbalidad en niños y la confusión con los diagnósticos. Por eso, en neuropsicología tractográfica, los diagnósticos nos sirven para comunicarnos, para a veces para saber qué esperar, pero es más propio en neuropsicología tractográfica hablar de enlaces de síntomas. Bien, esa es entonces la microestructura de la microestructura cognitiva de los tractos de sustancia blanca canónicos. El concepto básico es que todo esto se obtiene mediante la señal sensitivizada del resonador magnético hacia las moléculas de agua. Lo que hay que tener en cuenta son las trayectorias tractográficas, es decir, el valor fundamental de una tractografía está en la medición cada 3 meses, cada 4 meses, cuando la persona está realizando un tratamiento o incluso en procesos cruciales como el aprendizaje de la lectura, procesos de envejecimiento, para saber si los cambios son drásticos. Ahí hay que saber un poco de análisis matemático. Y luego también a lo largo de un tracto canónico, lo que se llama a long tract analysis, es decir, que un tracto no sea una entidad única, sino una entidad que pueda ser subdividida, y en esa subdivisión encontrar diferentes correlatos funcionales con la conectividad con otros tractos o con funciones que hemos medido offline. Hay que recordarse que en neuropsicología tractográfica lo que llamamos test le llamamos muestras estructuradas de conducta. Los aspectos funcionales de la vida diaria son cruciales para ir relacionándolo con las trayectorias de este cerebro, este wired brain, o sea, este cerebro múltiplemente conectado. Acá vuelvo a reiterar, es muy interesante relacionarlo con otro tipo de especies, sobre todo mamíferos, para que se vea cómo es el desarrollo de la sustancia blanca lo que marca la diferencia en cuanto a la evolución que ha tenido el Homo sapiens.